Hola, soy María Alejandra Cárdenas Quirós, hago parte de la campaña colombiana Contra Minas, una organización humanitaria que trabaja bajo el marco de la Acción Integral Contra Minas, un conjunto de acciones en la asistencia integral a víctimas, educación en el riesgo de artefactos explosivos, desminado humanitario en sus fases de estudio no técnico, despeje y destrucción de artefactos explosivos. En pocas palabras, es la destrucción de artefactos explosivos que han quedado permeados en el conflicto armado en Colombia. Y esto es Mujeres que Desarman. En el capítulo de hoy, desde Putumayo, tenemos a una invitada muy especial, Aida Lupe. Hola Aida, ¿cómo estás? Hola Alejandra, pues bien, gracias. Llegué pues el día de ayer y pues ya estamos aquí. Me alegra saludarte de nuevo. Cuando dices que llegué es que estamos en Bogotá. ¿Cómo estuvo el vuelo? Pues bien, estuvo bien y llegué tipo 3 de la tarde y todo salió súper bien. Me alegra mucho, Aida, verte de nuevo, compartir este espacio para nosotras por primera vez. En este capítulo que iniciamos, vamos a hablar de mujeres que construyen paz en los territorios como lo haces tú. Y para empezar queremos conocer quién es Aida. Aida Lupe es una mujer que nació y se crió en el departamento del Putumayo. Mi infancia la tuve pues en la zona rural del municipio de Puerto Asís. Soy una mujer que no le ha tocado muy fácil en la vida. Por ciertas circunstancias terminé trabajando con las comunidades en mi territorio y pues ahí estamos avanzando. ¿Y cómo iniciaste cuando dices que por varias circunstancias, cómo iniciaste tú a trabajar con la comunidad en un territorio que ha sido tan permeado por la violencia armada? Como te mencioné, pues en Putumayo, digamos, siendo de una zona rural y llegando al casco urbano que es Puerto Asís Putumayo, pues digamos las condiciones de un empleo formal y eso pues no son tan fáciles. De repente una vez escuché en el municipio que perifoneaban una oferta laboral para la campaña colombiana contra minas. Por primera vez escuchaba hablar de desminado humanitario. El hecho de escuchar minas antipersonal, yo dije pues bueno, voy a escuchar a ver de qué se trata o qué será que hay. Y pues me fui y cuando llegué al sitio, como en un auditorio que estaban convocando las personas, resulta que había un montón de personas ahí, ya me dieron como una ficha, nos hicieron como la socialización, que la organización iba a ser desminado en el territorio. ¿Y en qué año fue esto, Aida, como para empezar a darnos contexto? Esto fue en el año 2017. ¿Qué escuchaste la oferta? En el año 2017 era precisamente como septiembre, como entre agosto y septiembre. Y pues fui, me dieron una ficha para pasar en la entrevista, fui a la entrevista, pues la entrevista fue algo sencillo, que de dónde era, que si era de ahí, que si había estado en el municipio, porque inicialmente lo que buscaban la organización era contratar a las personas que fueran del territorio y que conocieran el territorio. Y pues yo he vivido y me he criado en el territorio, pues por ese lado como que aplicaba, ¿sí? Me hicieron la entrevista, me dijeron que si en caso de algo, pues ya después me llamaban, que en caso de que sí, pues tenía que tener como la disponibilidad para ir a hacer un curso, para ir a aprender a un municipio que se llama Algeciras Huila, ¿sí? Entonces, a inicios de octubre me llamaron, pues me quedé sorprendida que me llamaron y pues sí, alisté mi maleta y me fui para Algeciras, ¿cierto? ¿Y en ese momento en qué parte de Putumayo vivías o de qué parte de Putumayo eres tú? Yo he vivido y me he criado siempre en el municipio de Puerto Asís Putumayo. Eso fue en Puerto Asís Putumayo. Cuando me dijeron que eso, pues alisté como lo más básico y eso. Me fui para Algeciras Huila
donde iniciamos como todo el proceso del curso de estudio no técnico. Estudio no técnico es como donde nos enseñaron qué es lo que quiere la organización, hacer como las visitas en las familias, en los diferentes sectores o veredas del municipio de Puerto Asís, porque inicialmente íbamos a iniciar en Puerto Asís. Entonces, ya el curso fue como un poco intenso, tanta información, ¿cierto? A veces como que la frustración que uno no entiende. Pero tú ya habías iniciado alguna vez antes, habías trabajado con desminado humanitario, o esos conceptos eran primero para ti. No, eso, como te decía, eso en el municipio de Puerto Asís nunca se había escuchado, digamos, que una organización o que desminado humanitario. Sí, o sea, que todo era nuevo. Sí, lo nuevo era que los artefactos explosivos sí estaban en el territorio, sí se escuchaba, porque pues digamos para nadie es un secreto que en el Putumayo y más en Puerto Asís, lo que es el Bajo Putumayo, pues ha habido mucho conflicto a lo largo de la historia en Colombia. Entonces, llegar a aprender como todos estos términos, que es la educación en el riesgo de artefactos explosivos, que es una mina antipersonal, todos estos conceptos, y cómo hacer, digamos, que los mapas, ¿cierto? Okay. Que ya georreferenciar como los sitios en caso de que las comunidades nos digan, pues, donde haya sospecha. Y eso, digamos, hacer esos mapas y eso, yo a veces decía, yo no voy a ser capaz de aprender esto, porque era algo que digamos, yo ni siquiera había pensado trabajar, pero ya estoy metida en esto, ¿ya qué? ¿Cierto? Okay. Y pues así fue casi 2 meses de un estudio pues como constante, muy intenso, ¿cierto? Aprender primero a convivir con varias personas, porque éramos alrededor como de 30 personas, si no estoy mal, a compartir habitación con los demás compañeros, relacionarse como con gente de diferentes veredas o con gente que nunca uno había visto en la vida. Entonces algunos que otros eran de Puerto Asís, casi todos, pero pues digamos en esta ocasión yo no nos habíamos visto antes. Entonces ese fue como el primer acercamiento. Sí, y el primer reto, estar esos 2 meses conviviendo con personas que uno no conoce, aprendiendo términos que quizás no los había escuchado en mi vida. Entonces eso fue como, después del curso pues ya regresé a la casa. Afortunadamente pues digamos estos procesos, todo lo que es de entrenamiento y aprender como el quehacer de lo que es trabajar en el desminado humanitario, pues tiene varias implicaciones, que uno, si no pasas el curso, pues no te van a poder contratar. Okay. Entonces no era como un trabajo que yo decía fijo, no, porque yo a veces, yo qué tal que no pase. Ya dudabas de ti. Sí, ya me quedo sin trabajo, porque pues eso fue lo que nos dijeron, pues. Entonces, afortunadamente, pues sí, el curso lo pasamos. Hubo un grupo de compañeros pues que no pasaron, y ya después de que terminó el curso, pues volvimos como cada quien a nuestras casas, y nos dijeron que pues que ya esperar para luego iniciar como con todo el proceso de estudio no técnico, porque era para iniciar primero la fase de estudio no técnico. ¿Y cómo empieza Aida Lupe a construir paz y a iniciar esas actividades y todo lo que aprendió y aplicarlo en el territorio? Digamos que inicialmente yo
estuve trabajando aproximadamente desde el 2017, a finales del 2017, y el 2018 estuve trabajando en un equipo en terreno, lo que es el estudio no técnico, como visitando todas las familias. Y ahí empecé como a involucrarme con las comunidades, como a aprender de otras personas, a relacionarme y a mirar, digamos, de fondo todo lo que pasa en los territorios, porque pues uno es y vive allá, pero a veces no tiene la oportunidad como de visitar todas las veredas. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en estudio no técnico, que fue un año, empiezo a coger vocación por el trabajo comunitario, ¿sí? Y me empiezo ya a no ver esto como un trabajo, sino como una necesidad de aportar algo a mi territorio, ¿sí? Después, ya, digamos, la campaña me da la oportunidad de empezar a trabajar en el área de enlace comunitario, ¿sí? Ya no en el equipo de estudio no técnico, sino en el área de enlace comunitario, que digamos se basa en cómo hacer la socialización con las comunidades, de cómo es el proceso y cuál es la misionalidad de la organización. ¿Sí? Entonces ya empiezo a trabajar en esta área, digamos, y con el apoyo de las personas que dirigen como el área de enlace comunitario, empiezo a aprender y a cómo llegar a las comunidades y aprender otros temas que son un poco más técnicos, y fui creciendo, digamos, para poder aportar en este proceso. O sea que desde que iniciaste siempre ha sido un constante aprendizaje, y cada vez que ibas pasando como por etapas dentro del proceso con la campaña, siempre es constante aprendizaje. Sí, digamos, el trabajo comunitario, nunca hay una fórmula de cómo hacer las cosas o de cómo decir esto se hace así y así. No, porque digamos cada día lo que es el trabajo con las comunidades, cada día se aprende una cosa nueva, ¿cierto? Cada día te encuentras con un reto nuevo. No hay una fórmula exacta para decir esto se hace así y así, porque hay muchos puntos de vista en la comunidad, y así como llevas a socializar algo, mire, la campaña colombiana contra minas es una organización que está trabajando por la liberación de tierras, ¿sí? Así como uno expresa como el conocimiento, la misionalidad que tiene la organización, también uno aprende las dinámicas que hay en cada territorio. Es decir, si en esta vereda algo me funcionó así, no quiere decir que lo voy a aplicar en la otra vereda de la misma forma, porque las dinámicas, digamos, son muy cambiantes de vereda a vereda, y mucho más de municipio a municipio, ¿sí? Quizás la cultura es algo que está, digamos, la cultura del putumayense, ¿sí? Pero las dinámicas en los territorios tienen muchas características. Hay que darles cierto manejo en cada territorio, y no podemos generalizar si aquí nos funcionó, en la otra nos va a funcionar lo mismo. Claro que habrá buenas prácticas que sí funcionen, que sí se pueden acoplar a nivel del territorio, pero siempre hay como que tener una mirada digamos amplia, y no cerrarse a que esto es así y así debe ser, porque como organización, digamos, que estamos tan profundamente trabajando en la comunidad, debemos respetar los usos y costumbres de las mismas comunidades, ¿sí? Okay. Y Aida,
cuando ingresas o cuando inicias esa parte de enlace comunitario que expresaste, ¿cuál es el reto que tuviste como mujer para ingresar a trabajar con la comunidad, ir a hablar de la campaña? ¿Cuál es el reto que tuviste o que sigues teniendo? Digamos, como mujer, a veces en los territorios tiene algunas ventajas, ¿cierto? Porque son territorios donde hay presencia de diferentes actores armados y demás, ¿sí? Por ser mujer, quizá a veces paso desapercibida, decir, esta vieja que no me genera ninguna amenaza, ¿cierto? Entonces, digamos, por ese lado, por ser mujer y trabajar en el tema comunitario, ingresar a aquellos sectores que tienen cierta complejidad, hay esa ventaja. ¿Por qué? Porque, digamos, históricamente o en el Putumayo existe esa cultura como de machismo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, por ser mujer, no, esta vieja no me genera ninguna amenaza. Pero también, digamos, otro reto es que por ser mujer y llegar a hablar de desminado humanitario, ¿cierto? En una comunidad. Por ejemplo, estando enfrente de una reunión comunitaria donde llego a hablar, no, la campaña hace esto, hacemos desminado humanitario, hacemos asistencia a víctimas, educación en el riesgo de artefactos explosivos. Y a veces dicen, no, ¿y usted qué va a saber de desminado? ¿Cierto? Usted, digamos, en una multitud de 50 personas, entonces, no, ¿usted qué va a venir a hablar de eso? ¿Usted qué va a saber de eso? Pero te lo dicen así, o sea, sí, delante de todos cuando tú estás ahí. Digamos, no toda la gente, sí, pero en algún momento me he encontrado con alguna persona que me diga, no, ¿usted qué va a saber de eso? Si yo he vivido aquí, yo sí sé de eso. Pero usted no venga a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, digamos, nos encontramos con eso, con el reto de hacerles entender que yo he estudiado, que estuve 2 meses en Huila, que me he preparado. Digamos que no entienden de fondo de que para hacer este trabajo o para ir a hablar de la misionalidad que tiene la organización, me he preparado, ¿cierto? Porque yo, como les comentaba inicialmente, yo no tenía ni idea de esto, pero digamos todo fue un esfuerzo para poder entender y para poder transmitir esa información para trabajar con la comunidad y para la comunidad, porque este proceso, digamos, se basa en que esto se hace con la comunidad, en conjunto con la comunidad. No hay otra forma de hacerlo, digamos, porque así la comunidad a veces llego y me dicen, no, pero nosotros qué vamos a saber si nosotros no hemos puesto las minas, ¿cierto? Uh-huh. Entonces también me he encontrado con eso. Entonces, el reto es decir, no, es que es un proceso, esto es un reto tanto para la organización como para la comunidad, porque nosotros no pretendemos decir que la comunidad tiene que saber dónde están las minas antipersonal, pero la comunidad que ha vivido o que hemos vivido en los territorios y que conozco mi predio, por ejemplo, yo sé más o menos por dónde la gente tiene temor. Es decir, si yo estoy en mi finca y a mí en muchas ocasiones el mismo actor armado le dijo, no, por ahí no se ingresen porque por ahí vamos a instalar minas antipersonal, ¿cierto? Entonces, uno que ha vivido en el territorio, conoce su vereda, conoce su finca o ha estado por años ahí, pues es lógico que conocemos las dinámicas de cada vereda. Entonces es hacerles entender que no es que vayamos a decir que ellos las pusieron o que ellos tienen que saber. Entonces es un esfuerzo conjunto que decir, listo, aquí en mi finca por tal lado no ingresa la gente o hubo un incidente con un animal, ¿cierto? Entonces eso me tiene con sospecha a mí
que posiblemente hay presencia de artefactos explosivos. Listo. Sí. Y cuando tú hablas de las dinámicas, tú dices que hablas de las dinámicas de las veredas, pienso que también hay dinámicas entre las comunidades, porque tienes que hablar con diferentes comunidades como afrodescendientes, indígenas. ¿Cómo es tu proceso para llegar a esas comunidades y como el rol tuyo como mujer para también hablar con ellos y entenderlas y hacerles entender también como la misión que tú estás haciendo? Sí, digamos que agradeciendo como a la organización, a la campaña colombiana contra minas, hemos aprendido a trabajar con el enfoque étnico, ¿cierto? Okay. Que hay diferencias en ciertas comunidades por su cultura, por su cosmovisión. Entonces, llegar a veces a las comunidades étnicas no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil, hay ciertas particularidades que hay que tener en cuenta de sus usos y costumbres, porque hay territorios donde para ellos es sagrado, ¿cierto? Entonces, digamos, como organización también nos han preparado para poder llegar a estas comunidades sin hacer una acción con daño, ¿no? Llegar a entender y llegar a unas concertaciones con ellos, sí, porque para el desminado humanitario en las comunidades étnicas no hay como una consulta previa, ¿no? Pero sí hay que hacer como una concertación con ellos, es decir, a veces, por ejemplo, en una comunidad nos dicen, listo, aquí ingresen, pero nos interesa que la Guardia Indígena les haga el acompañamiento, entonces hay que tener como mucho tacto para poder trabajar con ellos, pero digamos hasta el momento nos ha ido bien, hemos podido concertar y para avanzar en este proceso. ¿Y sientes que al ser mujer ha sido una fortaleza o en esos con las comunidades ha sido también una fortaleza o una debilidad en los procesos que tú has llevado? Por ejemplo, no sé, ¿cómo llegas tú a hablar con otras mujeres de otras comunidades? ¿O es un obstáculo? ¿O cómo haces tú para llegar a ellas? Porque también en algunos territorios hay mujeres que son más tímidas, que no hablan. ¿Cómo haces tú para también tener esa relación con otras mujeres de las diferentes comunidades? Pues digamos, en este momento la relación con las comunidades, con las mujeres y demás ha sido fácil. No ha habido como muchas complicaciones con las mujeres, pero como te decía, a veces cuando nos encontramos con personas, con hombres, a veces sí como que lo que te decía, y esta de qué habla, ¿sí? Y por qué, sí, pero finalmente la vida y los años que he trabajado con la comunidad me han permitido buscar diferentes estrategias para poder llegarle a las comunidades, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué retos has visto en esas estrategias que has implementado que tienen las mujeres en los territorios? Para las mujeres en los territorios no es tan fácil porque, digamos, existe actualmente y el machismo, sí, mucho el machismo en las comunidades, y a veces una mujer que diga sea empoderada y tienen como ese liderazgo, ¿cierto? Hay mucha estigmatización, no solo en el proceso en el que yo he trabajado, sino también en otros liderazgos comunitarios. Pero digamos que también hay que rescatar que se ha avanzado, ¿no? Porque, por ejemplo, años atrás, hablando de comunidades étnicas, siempre los gobernadores de cierto resguardo, cierto cabildo eran hombres, ¿cierto? Hoy en día, digamos que hemos avanzado
y se ha visto como un avance, porque digamos ya más de una lideresa pues es una mujer, pero siempre se percibe la estigmatización para las mujeres, más que todo en la zona rural, ¿cierto? Porque en lo que es Putumayo hay muchas mujeres que lideran procesos comunitarios, comités de mujeres, entonces se ha ido como avanzando en ese proceso. Y desde tu experiencia, ¿qué tipo de, por ejemplo, no sé, me imagino yo, te ha tocado ver o evidenciar violencias basadas en género en los territorios que has ido a visitar? ¿Cómo se maneja ese tema o tú no lo manejas? Bueno, la campaña, por ser una organización que trabajamos, digamos, en los territorios y que estamos trabajando lo que es la acción integral contra minas, ¿sí? Pero digamos no somos ajenos a mirar lo que es la violencia basada en género. Por ejemplo, se mira mucho el maltrato del esposo a la esposa, entonces hay casos que a uno lo conmueven, ¿sí? Y que de alguna forma si la organización no tiene como esta misionalidad de atender estos casos, lo que se busca es, digamos, articular con otra organización que trabaje o que pueda apoyar a estas mujeres. Entonces, digamos, eso lo hacemos porque no podemos hacernos de ojos ciegos y decir, yo estoy solo en lo de desminado humanitario y lo demás no me importa, ¿no? Entonces no es así, digamos, se miran casos, digamos, que tristemente por ser gay me tengo que ir del territorio, o si tengo un piercing ya me tildan que soy un vicioso, ¿sí? No quiere decir que esto sea en todo el territorio, pero existen estos casos y digamos, y no podemos decir todo funciona a la perfección, pero sí se ven estos casos, en los territorios. ¿Y cómo haces, Aida, para seguir adelante cuando ves, por ejemplo, esos casos? Yo soy muy emocional y no sé, ¿tú cómo manejas, por ejemplo, esas emociones de continuar o no de llorar en el momento o no de llenarte como de rabia de ver de pronto esas injusticias? ¿Cómo haces tú para llevar ese trabajo a cabo? Digamos que yo me considero una mujer que la vida me ha dado como un carácter y que soy muy sensible, sí, ante estos casos, pero lo en el momento, digamos, uno siente, se frustra, ¿no? Se frustra y a veces llego a mi casa y digamos, esto me afecta de alguna forma, pero digamos, no podemos decir esto no me importa, porque eso nos puede pasar a cualquiera de las mujeres. Entonces, si en mis manos está apoyar o si la persona quiere recibir apoyo, porque esa es otra, ¿no? Hay personas que por lo menos yo te abordo y te digo, Alejandra, mira, yo te puedo contactar con una colega que estamos en el equipo local de coordinación de otra organización que te puede apoyar en el tema psicológico, en este tema. Entonces, también me he encontrado con casos que no se meta, que a usted no le importa, ¿sí? Entonces, y entonces ahí tú, bien. Porque esa es la otra, ¿sí? Si quieres recibir ese apoyo o no,
o digamos en el momento, si estoy en el territorio, yo no me puedo poner, por ejemplo, a decir, no, mire, fulano de tal le está pegando a la esposa, porque me puedo poner en riesgo a la persona y me puedo poner en riesgo a mí. Entonces hay que buscar, digamos, la forma de cómo esa persona reciba apoyo, pero quizá no ponerla en riesgo. Sin duda alguna, todo el trabajo que haces está lleno de retos. Siempre, en lo que nos dices, siempre está como lleno de retos y aprendizajes todo el tiempo. Creo que la Aida Lupe que inició en el 2017 no es la misma que está en este presente. Y me gustaría escucharte y saber cómo ha cambiado tu vida desde que iniciaste en el 2017 hasta hoy. Bueno, digamos que mi vida dio un giro un giro totalmente. La mujer que quizá en el 2017 era llena de miedos, llena de, hasta para hablar al público, no tenía ni idea del trabajo comunitario, ¿cierto? Y pienso que el ser humano estamos para ir evolucionando cada día y a hoy en día pues ya no queda nada de la Aida Lupe del 2017. Siempre vivo como agradecida con la organización y creo que también a mi esfuerzo y gracias a la organización que me ha permitido crecer personalmente y profesionalmente, porque digamos ha sido un trabajo que hoy en día tengo como esa vocación. Ya no es simplemente un trabajo, sino una vocación. Estoy siempre con la expectativa de seguir aprendiendo. Gracias, Aida, por acompañarnos en este episodio, por construir paz en tu territorio, por inspirar a otras mujeres. Creo que el trabajo que tú haces de verdad es un constante aprendizaje, estás preparándote todo el tiempo y me gustaría que nos brindaras como un mensaje para otras mujeres que están en otros territorios también haciendo esto mismo que tú haces o que quieren hacerlo. ¿Cuál mensaje tú le darías a esas mujeres? Bueno, yo el mensaje que les doy es que hay que perseverar, que siempre se puede, que no hay que dejarnos intimidar por muchos obstáculos que hayan en los territorios y que siempre hay que hacer lo mejor por mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Gracias, Aida, de nuevo por acompañarnos, un gusto verte y esperamos que hayan disfrutado de esta historia que de verdad inspira, porque Aida es una gran mujer que construye paz en su territorio y que trabaja por el desarme, porque el desarme empieza en el territorio y en la confianza cotidiana. Nos vemos en el próximo capítulo.